Ya, ya Ajá, perfecto. estamos. Ok, hoy día nos toca el paso 9. Em, Hoy día vamos a ver llamados a santidad. Ahí está, eso es. Ok, a ver, vamos a orar. Dios mío, te doy gracias en esta noche por la bendición de aprender tu palabra, de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, que es súper importante para nosotros como tus hijos, como tus siervos, Señor, que estamos preparándonos también, Señor, para poder enseñar, para poder dar, para poder sembrar también en nuevas tierras, Señor, en personas, Señor. Ayúdanos a aprender todo esto, Señor, para vivir una vida como te agrada a ti, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llamados a ser santos. Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos, ¿no? Como le dicen Efesios capítulo 1, Filipenses capítulo 1. ¿Por qué? Los llamaba así porque el término santos expresaba su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos. Según 1 Corintios 1:2, Cristo nos ha santificado. Esto quiere decir que nos apartó para la santidad. Aunque somos ya santificados, también somos llamados a, según el según de 1 Corintios, vamos a ver qué dice. A ver si ustedes lo tienen, lo leen por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ujú, correcto. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, entonces, ¿no? Llamados a ser santos. Esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado dedicada a Dios. Ujú. Una vida dedicada a Dios, renunciando al pecado, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque mucha gente siempre dice, pero ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué Dios me ha llamado? El principal llamado del creyente, del cristiano, es a ser santo, a vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado, una vida que ha renunciado al pecado y una vida dedicada a Dios, ¿no? Ese es el principal llamado del cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué es la santidad? Podemos explicarla así. A es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. B es una característica propia de Dios y es una característica que podemos tener en Él. Como dice 1 Pedro 1:15 al 16, vamos a leer, ¿no? Y vamos a leer 2 Corintios 7:1 para tener esta referencia bíblica, ¿no? Pedro 1:26. Capítulo 1, versos 15 y 16. Ajá. Sino como aquel que os llamo es santo de ser también vosotros, santos en todas vuestras maneras de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ajá. Entonces es una característica propia de Dios, ¿no? Dios es santo y Él nos llama a ser santos, ¿no? Entonces es una característica que podemos tener en Él también, ¿no? 2 Corintios 7:1, ¿no? A ver qué dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ajá, correcto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Entonces es una característica que podemos tener en Él, porque dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Entonces, ese es un llamado que tenemos, la santidad se va perfeccionando cada día en el temor de Dios, ¿no? Una persona que tiene temor de Dios camina en la santidad, busca cada día
no contaminarse con las cuestiones de la carne, ¿no? Justamente que leímos 1 Pedro 1:15 al 16 y con esto contestamos, ¿no? ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? Según lo que leímos en Pedro, en 1 Pedro 15:16, que justo leyó la hermana. ¿Quién es santo? Dios, ¿no? Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios. ¿Puedo ser santo? Sí, obviamente, ¿no? Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado ser santos si fuera imposible. Entonces mucha gente dice, no, no, pero ser santo es imposible, pero si yo estoy expuesto, o sea, ayer de repente me equivoqué, ayer pequé, o sea, no, no soy santo. Lo que pasa es que nuestra santidad es como acabamos de leer en 2 Corintios, se va perfeccionando día a día, ¿no? En cada paso que vamos dando, vamos perfeccionándonos, cada vez nos volvemos más hábiles en renunciar al pecado y cada vez más hábiles en ser santos. La santidad es algo que uno va practicando en el día a día, va ejerciendo esa santidad en el día a día y vas creciendo. Obviamente somos santos por la obra de Jesucristo en nosotros y es Jesucristo quien nos capacita para ser santos, ¿no? Entonces, si Él supiera, como dice acá, que es imposible que llegar a ser santos, no nos diría sed santos, ¿no? Sino que más bien es un mandato de Dios que vivamos en la santidad. Es como justo hoy día en la mañana estaba viendo un video y decía, hoy los homosexuales han abierto sus propias iglesias, ¿no? Cristianas. Y decían, ¿no? Bueno, a mí los cristianos me han maltratado mucho, pero ahora estoy feliz porque estoy como en una iglesia cristiana, ¿no? Y en Brasil existen muchas iglesias de cristianas, pero de gente homosexual, ¿no? Que tienen su propio pastor homosexual o su pastora lesbiana, y son grupos donde todos los que se reúnen son gay. Entonces, pero ellos no han entendido esta parte de la Biblia, y la Biblia nos habla de que Dios es santo y que debemos vivir en la santidad, y que justamente cuando Jesús nos llama y dice, no, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y siga, ¿no? Entonces, yo no puedo seguir a Jesús si no me niego a mí mismo. Entonces, no se trata de que, yo amo a Dios, pero quiero seguir viviendo en pecado, haciendo mi voluntad. Jesús decía, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo y sígueme. Entonces, yo no puedo querer seguir haciendo mi vida como siempre y pensar que Dios me ama así y así va a ser, ¿no? Porque Jesús, uno de los requisitos que da para ser su discípulo, para ser su seguidor, es negarte a ti mismo, negar aquello que tú en tu pecado decías que estaba bien, que es normal, que es parte de mi vida, parte de lo que soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo correcto. Cuando le encontraron a la mujer adúltera, por ejemplo, y lo trajeron a Jesús, Jesús también le dijo, ¿no? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? Y finalmente dicen, ya no están. Entonces Jesús le dice, ¿no? Bueno, tus pecados te son perdonados, pero ve y no peques más, ¿no? Entonces, lo que Jesús siempre busca de nosotros es, ok, te perdonamos, ok, te amo, ok, quieres estar conmigo, pero anda y deja de hacer lo malo que estabas haciendo. O sea, cambia la actitud, cambia esa manera de vivir, ser santo. Entonces, eso es algo que Dios siempre nos está llamando, ¿no? A ir a un camino de perfeccionamiento cada día, de ir mejorando, ¿no? ¿Viven todos los cristianos vidas santas? ¿Sí o no? ¿Qué opinan No, ustedes? Todos los cristianos, vida santa. eso es verdad, no. Digo, todos los cristianos, vida santa. Sí, o no. No, no. Pero Lastimosamente no, ¿no? O sea, viven una vida donde muchas veces eh, pueden hasta ir a la iglesia, congregar y todo eso, pero dentro de su vida no han terminado o no han cortado con cosas que, que todavía siguen arrastrando de su vida pasada, ¿no? Este,
Y eso es algo que podemos verlo en la gente en general. Em, Hay cristianos, por ejemplo, que ya vienen a la iglesia, congregan, llevan los cursos de repente, y varias cosas, pero de repente, no sé, siguen, siguen tomando, siguen hablando lisuras, palabras soeces, ¿no? No sé, se me ocurre. Entonces, cuando uno viene a Cristo, tiene que alinear su vida completamente a Dios. Obviamente que de la noche a la mañana no voy a alinear todas las cosas de mi vida, pero ya tengo que tener claro que tengo que alinearlas, ¿no? Es como, eh, por ejemplo, cuando llegó una pareja joven a la iglesia, que eran personas que eran convivientes de años, y me decían, pastor, ya estamos viviendo nuestra vida en Cristo y todo, ¿y cuál sería el siguiente paso? Y el siguiente paso es que se casen, porque es vivir en obediencia a Dios, es entrar en esa obediencia a Dios. Sí, lo hemos pensado, pastor, pero la plata y no sé qué. Y yo les decía, mira, el día que ustedes decidan casarse, Dios va a proveerles. Así que no pongan limitaciones a Dios. Entonces, en ese camino comenzamos a prepararlos, y ellos ya vinieron teniendo hijos. O sea, él tenía hijos, ella tenía hijos, y ya tenían una hija de esa unión también. Pero llegaron a la iglesia y él había sido cristiano, yo lo había conocido cuando él era adolescente, yo había sido su pastor de adolescentes, de jóvenes, y después vino a la iglesia, y ella vino con la chica, y bueno, y ella vino, y era católica y todo, y cuando se acercó a la iglesia comenzamos a conversar de eso, le dije, o sea, tienen que entrar en la bendición de Dios, tienen que ordenarse, porque eso también es un ejemplo para sus hijas, y tienen que crecer en eso. Y dicho y hecho, o sea, decía, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer? Ya, comenzamos y llevaron el curso y todo, de matrimonio y todo. Y bueno, ya se casaron, y hoy, gracias a Dios, pues viven en una unidad diferente, con la bendición de Dios, y ellos dan gracias a Dios por eso, ¿no? O sea, porque ha sido un camino de ir alineando su vida a una bendición de Dios, ¿no? Y hoy están en la iglesia, sirven en la iglesia, son personas que están creciendo en la iglesia, sus hijas están en la iglesia. Entonces hay una bendición de Dios en sus vidas, ¿no? Entonces, para ellos me acuerdo que cuando estábamos llevando el curso, ellos ya venían de hacer una vida de pareja y todo, y yo les decía, ¿no? Este, Ahora, mientras llevan el curso, van a tener que, no tener esa vida de pareja, y van a tener que esperar hasta casarse, ¿no? Para ellos era rarísimo, porque ya tienen hijos y todo, ¿no? Y decían, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, es parte para que vean cómo va a ser este proceso. Y las clases para matrimonios duraban como 17 semanas. Creo que han sido las 17 semanas más duras de su vida para los dos. Pero fue interesante para ellos, y fue lindo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Que se me viene a la mente, pero eso es ese camino, ¿no? Pero hay gente que no, o sea, hay gente que no quiere seguir viviendo su vida como siempre, porque eso también es como la Iglesia Católica un poco ha formado a la gente, ¿no? Tú andas a la iglesia o sal cuando sale el santo a pasear, persígnate y ya está, ¿no? La santidad no es algo que se te exige, ¿no? En la iglesia católica, ¿no? Ni siquiera se habla de eso, ¿no? Pero en cambio aquí en la iglesia cristiana sí hablamos de una exigencia de la santidad. Es una exigencia para todos, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y todo cristiano debería vivir una vida santa. Lamentablemente no lo hacen, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. De fornicación. Ujú. Entonces, ¿qué dice? No, que la voluntad de Dios, en el versículo 3, ahí, ¿qué dice? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ajá, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿correcto? La voluntad de Dios es vuestra santificación.
Y en versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación y, y según el versículo 7, estoy en 1 Tesalonicenses, sí, 4, 3 y 7. Ok, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la voluntad de Dios es la santificación y que nos apartemos. Bueno, acá he repetido doble la, ¿no? Aquí podríamos poner, vamos a revisar el texto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación también. No, yo pensaba que es necesario dejar la fornicación, y la inmundicia. Correcto. Muy bien. La santificación y la inmundicia. Ajá, claro, porque ya está usando la palabra dejar, ¿no? Dice que es necesario dejar No, Fornicación. dejar la la fornicación. fornicación y la inmundicia, ¿no? Porque Claro, no porque acá queremos dice, y dejar. dice que es necesario dejar, Ah, Dejen la santidad. claro, estábamos poniendo mal. Dice que es necesario dejar la santidad, que es una herejía. Bueno, hermanos, estamos formando una nueva secta. Así se forma. Sí, así Con se falsa forma. Dice que es necesario dejar la fornicación y la inmundicia, ¿no? En cualquiera de los órdenes. Claro, está bien. Es la fornicación y la inmundicia, porque el verso 7 dice la inmundicia, ¿no? Ok, entonces, acá nos plantea, dice, ¿no? Anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. ¿Qué otras cosas podríamos poner? Acá mencionó la fornicación y la inmundicia. ¿Qué otras cosas podríamos poner? El alcoholismo, las, Vicios las, sexuales. las maledicencias, ¿no? Que son las más frecuentes, ¿no? La fornicación es la más frecuente. em, el alcoholismo también es lo más frecuente. Las mentiras es lo más frecuente. La maledicencia, ¿no? Insultar, maldecir, hablar palabras soeces. La maledicencia, ¿no? También, ¿qué más? Ah, ¿qué pasó? Es que suena un poco raro maledicencias. dice Se escribe mal, Maledicencias. ¿Ah? maledicencias. Es maledicencia. La hermana Patricia lo dice rápido, así no se sabe si lo está haciendo bien o no. Ay, Maledicencias. maledice. Maledicencias. Maledicencias. Ajá. maledicencia. Maledicencias. Ajá. Dejar la malicia también, ¿no? La malicia, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo otra opción? La demanda es una demanda. Claro, es un mandato de Dios, ¿no? Es un mandato de Dios vivir en santidad. Porque Dios nos manda, ¿no? Dice, sed santos como yo soy santo, ¿no? Entonces no es una invitación la santidad, sino es un mandato, ¿no? Y lamentablemente, Extra. claro, y lamentablemente una cosa que pasa es que hoy en las iglesias se habla muy poco de esto, ¿no? Si se dice muy light y como lamentablemente a veces, sobre todo en iglesias grandes, no hay tanto el cuidado de ello, entonces, y la gente prefiere muchas veces vivir en esa, en esa libertad, vamos a decirle así, de no tomar la santidad como algo. La gente piensa que es más importante el servicio que la santidad. Entonces hay mucha gente que está sirviendo en ministerios, en las iglesias de manera activa, en los diferentes como anfitriones de repente, como seguridad en una iglesia, como cantantes, como músicos o como sea, y piensan que ya están bien delante de Dios. Cuando Dios no llamó a eso, llamó a ser santos. ¿Correctos? Antes del servicio es la santidad. Por eso es importante que todos los hermanos que están sirviendo en la iglesia entiendan que debemos vivir una vida de santidad.
es un reto, obviamente, para el cristiano, no es algo fácil, es del día a día, es tomar decisiones, es renovar tu compromiso todos los días. No quiere decir que no te vas a equivocar, por ahí te vas a equivocar, pero es levantarte y seguir peleando la buena batalla de la fe, ¿no? Es así. O sea, no estamos hablando de que, ya, tengo que ser perfecto para servir. No, tienes que haber tomado una decisión de ser un soldado de Cristo y pelear la buena batalla de la fe. Que todos los días vas a pelear contra ti mismo, vas a negarte a ti mismo todos los días para avanzar, ¿no? O sea, las luchas están y van a estar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Aquel que diga que no, yo ya dominé esto, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces uno tiene que estar, como se dice, atento, listo para pelear la buena batalla, para negarse diariamente, y si se equivoca uno, pedir perdón al Señor y levantarte y seguir adelante, ¿no? Porque el diablo lo que hace muchas veces es condenar a la gente, y cuando te condenan, ya la gente dice, no, ya le fallé al Señor, Dios no va a querer nada conmigo, ¿no? El otro día, justo terminé con ustedes el curso el martes pasado, justamente y ya yo tenía el curso, después de ustedes empieza el curso de noviazgo que dicto a una pareja que se va a casar eh, con mi esposa. Entonces yo no pude conectarme porque me llamó un hermano mal, ¿no? Y me dice, pastor, voy a su casa. Y bueno, ya mi esposa se encargó del curso de noviazgo, ya yo tuve que atenderlo, y el hermano tenía esto, ¿no? O sea, él se sentía muy acusado, ¿no? Por fallarle a Dios, y eso le decía, él se sentía que Dios no lo miraba, no lo iba a recibir, no lo iba a aceptar. O sea, como el sentido de la culpabilidad muchas veces Satanás lo utiliza para estancarnos, ¿no? Para hacernos sentir que Dios no nos da más oportunidad, que Dios no nos ayuda, que todo lo malo que está pasando es porque Dios me está castigando. Y no es así, es que obviamente la culpabilidad el diablo lo utiliza para matarnos, para destruirnos, para robarnos, cuando lo que tiene que ocurrir es que si yo me siento culpable porque hice algo, tiene que ser una oportunidad para levantarme de eso e ir a los brazos de Dios, y que yo sé que la Biblia dice que si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme. No me va a apartar. Jesús dice, sí, que todo el que a Él viene, Él no lo va a echar fuera, sino que Él lo recibe. Más bien ama a Dios un corazón humilde, un corazón que se arrepiente, un corazón que dice, Dios mío, me equivoqué, fallé, perdóname, ayúdame, Señor, a mejorar en esta área de mi vida. Amén. Y sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. O sea, y esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vivir en santidad? Y es un poco lo que estaba hablando, ¿no? Para perfeccionar nuestra santidad hay que, según 2 Corintios 7:1, ¿qué hay que hacer? Hay que, 2 Corintios 7:1. A ver, léalo, hermanos. Ya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor, en el temor de Dios. Ajá, para perfeccionar nuestra santidad Ya, ¿qué cosa hay que hacer? ya no está contaminación de carne. Hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿cierto? Y ahí podríamos añadir también y vivir en el temor del Señor, ¿no? Y vivir en el temor del Señor. Entonces hay que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu y vivir en el temor del Señor. Si no alcanza, de un costadito le ponemos. Ok. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? 1 Juan 1:9, ¿no? ¿Qué hace Dios?
perdonarnos, ¿cierto? A ver, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá. Amén. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Perdonarnos de nuestros pecados, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad, ¿no? Limpiarnos de toda esa maldad que hemos dejado entrar en nuestra vida y que nos ha llevado a hacer pecado, a cometer pecado, ¿no? Porque el pecado es resultado de haber abierto puertas, ¿no? Cuando uno comete pecado, cuando uno cae en tentación, es porque ha abierto puertas a pensamientos malos, a ideas pecaminosas, a imágenes malas. Entonces, lo que hace el Señor cuando tú le confiesas tu pecado es que te perdona, pero también te limpia de toda esa maldad que entró en tu vida, ¿no? ¿No has escuchado esa frase de tú eres bien mala, ¿no? En ti hay mucha maldad, ¿no? ¿Has escuchado esa frase, ¿no? En ti hay mucha maldad, le dicen, ¿no? Tú eres bien malo, tu corazón está lleno de maldad. ¿Han escuchado esa frase, no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia, no? Que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda esa maldad que está inundando nuestro pensamiento, nuestro corazón, toda esa maldad, todo eso que hemos abierto a la puerta, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Bien malo eres, ¿no? ¿Por qué me hiciste eso? Bien mala eres. Bueno, si confiesas tu pecado, Dios puede limpiarte de esa maldad. Proverbios 4:23 dice, ¿qué debemos cuidar? Sobre toda, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ajá. ¿Qué debemos cuidar? Nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Por qué dice corazón y no mente o espíritu? Porque ¿Qué normalmente especial el tiene el corazón? corazón, ok, normalmente el corazón, ahí en el curso de hermenéutica van a analizar eso. Normalmente la palabra corazón es un simbolismo, ¿no? Es un tema figurativo, porque entendemos que el corazón como tal cual es un órgano que no tiene cerebro, ¿no? En sí mismo, ¿no? El corazón es un músculo, por decirlo así, ¿no? Es un órgano que en sí tiene una función, pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando hace referencia, aquí está haciendo simbolismo a la mente, ¿no? A la mente, ¿no? Es un lenguaje figurativo. Porque en la mente está el centro de nuestras emociones también, ¿no? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, ella guarda tu corazón. Entonces, pero lo usa como, recuerda como es Proverbios, Salmos, todos son un libro poético. Entonces, lo que se utiliza mucho son metáforas, se utiliza mucho simbolismo, ¿no? Es que es un libro poético, ¿no? Entonces hace referencia a la mente. ¿Ok? ¿Qué sugerencias prácticas de la Biblia, eh, qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón? Salmo 119:11. ¿Qué nos dice? Yo he guardado sus dichos para no pecar contra ti. Ajá. Entonces, la primera sugerencia práctica que nos da la Biblia es que debemos guardar la palabra de Dios, ¿no? ¿No? Guardar la palabra de Dios donde, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Guardarlo ahí para tenerlo presente siempre, ¿no? Cuando viene una tentación, cuando viene ganas de hacer lo malo, porque eso viene todos los días, ¿no? O solamente viene los lunes, viene todos los días. Los domingos desaparecen las ganas de hacer lo malo. No, también, todos los días, ¿no? Están las ganas de hacer lo malo. ¿Y qué nos evita hacer lo malo? Recordar la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, el domingo, ya no quiero ir a la iglesia, de repente ustedes, no, está muy lejos, ya el pastor va a entender, pues no se pase también, ya que no, viene ganas de eso, pero dice la Biblia, no, y viene la palabra de Dios que está guardada en tu corazón y dice, no, sin dejar de congregaros, ya, Señor, tienes razón, Padre, primero es lo tuyo, Señor, tú mandas a no dejar de congregarme, a reunirme, Señor, ok,
Vamos, ya, vamos, levántate, ya, báñate, Cadillo, báñate, ya, dice la hermana Julia, ¿no? Ya, vámonos, ya, juntos, ya, vamos. Ya, vámonos a la iglesia, ya, vámonos, ya está, ya. Entonces, eso nos da fuerza, ¿no? Para no caer, pues, ¿no? En la tentación. Colosenses 3:2, ¿qué dice? Poner la mirada arriba, no en la de abajo, de la tierra. Mi hermana Julia está, pero, está súper On rápida, muy bien, hermanita Julia. fire, que todo Ya. el mundo A ver, léalo otra vez, por favor, hermana, le interrumpí. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ajá, correcto. Entonces, otra sugerencia práctica que nos da la Biblia para cuidar nuestra mente, nuestro corazón, es enfocarnos en las cosas de Dios, ¿no? No en las cosas terrenales, enfocarnos en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales. Por ejemplos de eso. Por ejemplo, eh, cuando tu vida se trata de trabajar, tu Dios va a hacer trabajo. Entonces, y eso es lo que pasa con mucha gente, porque su vida viven para trabajo, viven solo para trabajar. Si en el trabajo le dicen, oye, vas a tener horas extras, pero te vamos a pagar, ay, 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 ay. Y si tenías una responsabilidad en la iglesia de repente ese domingo te tocaba, no sé, pues te toca servir, esperando, recibiendo a los hermanos, dándoles la bienvenida, y llama y dice, no, pastor, no voy a ir porque me han programado trabajo, me van a pagar más horas extras y yo necesito la plata y necesito trabajar. O piensa, hermano, ¿puede servir? No, pastor, no, no, porque mi trabajo y porque no, saliendo del trabajo yo me voy a hacer otro cachuelitos y me voy a hacer Uber y de ahí me tengo que ir a hacer otras cosas y todo trabajo. Y siempre le dice, hermano, vamos a hacer una reunión de hombres. Uy, no, pastor, justo tengo que irme a trabajar en la noche por eso y tengo trabajo y el trabajo y para todo su trabajo. Y le preguntas a su esposa de repente, ¿no? Hermanita, ¿qué tal? Oye, su esposo, ay, no sé, pastor, él para trabajando, 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 su vida es el trabajo, el trabajo, el trabajo. Entonces, no está enfocado en las cosas de Dios, está enfocado en las cosas de las terrenales. Poniendo, ¿no? Un ejemplo, el trabajo, puede ser otro ejemplo, ¿no? De repente hay mujeres que están recontra enfocadas en sus hijos son sus dioses, ¿no? Enfocados en las cosas terrenales, ¿no? Todos sus hijos. Si sus hijos dicen no, ella dice no. Si sus hijos quieren, ella quiere. Si sus hijos no quieren, no quieren. Si sus hijos esto, que el otro, no, que no sé qué, mato, no, no puedo porque mis hijos. Esto no puedo porque mi hijito, no puedo porque mi hijita, no puedo porque esto, no puedo por lo... Uy, ya, pues viven para su hijo, ¿no? Viven para su hijo. Entonces, no puede ser así. La hermana dice así. Por si acaso yo no hablo de manera personal, sí, bueno, Dios está hablándonos a todos. Pero entonces, la idea es de que, Digamos ok, que ella tiene ok, perfecto, no le estén acusando, porque la idea no es acusar. Una revelación. También, no, no, eso Sí, hermana, pregunta. no, ellos están acusando, dicen, yo no soy por los hijos, sino por los perros, dice. Ah, por los perros, claro. También, esa es otra cosa terrenal, ¿no? Hay gente Yo no lo, que no endiosa a lo sus animales, ¿no? Endiosa a sus animales, o sea, y a veces es... no, Estaba interpretando. No, pastor, cuando usted dice endiosas a los animales, ella dice que significa que es de Dios los animales. no dice Dios lo crea hoy. Ah, no, lo que digo es de que hay personas que sus mascotas son su Dios, ¿no? Su vida está enfocada en sus mascotas, ¿no? A veces la familia mismo quiere irse de viaje y ella dice, no, porque no puedo dejar a Bobby, ¿no? ¿Cómo que va a ser de Bobby si viajamos juntos? Entonces, Bobby es más importante que el viaje familiar, por ejemplo, ¿no? O a veces quiere la familia salir a comer o ir a algún lugar y no va porque con quién se queda el perrito, qué va a hacer del perrito, quién va a darle de comer al perrito, quién va a sobarle su pancita al perrito si tiene gases. O sea, la vida es el perrito, o sea, y la Biblia dice que no, que nuestra vida debe ser enfocada en Dios. Y hay muchas personas que no van a la iglesia porque no. Entonces, ¿qué han hecho las iglesias ahora? Imagínense, justo que me hace acordar, ¿qué ha hecho las iglesias ahora? Se están volviendo pet friendly, ¿no? Anda con tu mascota a la iglesia, o sea, ya es el colmo, pues hermanos. O sea, porque hay gente
que no quiere ir a la iglesia porque no tiene con quién dejar a su mascota, ¿no? Entonces, debemos acordarnos que los animales están para nuestro servicio, no nosotros para el servicio de los animales. Y hoy hay muchos humanos que viven para su mascota, que viven para su... Entonces, recuerda que Dios nos ha creado para sojuzgar la tierra, ¿correcto? Para nosotros tener autoridad sobre las cosas, no que las cosas tengan autoridad sobre nosotros, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. No estoy hablando de no amar a nuestras mascotas, de no cuidarlas, eso es otra cosa, sino tener un amor que va por encima de la propia familia. A veces, yo he visto a mamás o papás o hijos gritándole, insultando a su papá, insultando a su mamá o insultando a sus hijos a causa de la mascota, a causa de la mascota. Eres un bruto, qué tarado que eres. Si no ves que Pelucita estaba ahí, ¿cómo no le vas a dar su comida? Insultando a su propia hija, a su carne de su carne, sangre de su sangre, insultando la causa del perro. Y acariciando al perro, ay, pobrecita, mi Pelucita, tú eres un tarado, oye, insultando a su propio hijo o hija, antes, o sea, como que si hubieses parido a Pelucita, hubieses antes que el otro. Entonces, eso ya llega a un punto que a veces no es, o a veces hijas insultando o hijos insultando a sus papás por eso. Mamá, ¿qué te pasa? Eres idiota, ¿cómo vas a hacer eso con mi perro? Yo lo he escuchado. O sea, son cosas terribles. O sea, y no es. O sea, ¿qué está pasando? Entonces ya me dio otro tema, no sé por qué, pero el punto es de que tenemos que tener presente eso en el sentido. Vamos a dormir acá los perros. Yo no me hago ver. Pero, o sea, lo que quiero decir es que Dios siempre nos llama a vivir enfocado hay un orden para todo. Y Dios nos manda a enfocarnos. O sea, yo no puedo endiosar a mis hijos. Mis hijos saben que no pueden ponerse antes de Dios para mí. Yo no vivo para mis hijos. Yo vivo para Dios. Y obviamente Dios me enseña a administrar la vida de ellos, pero yo no puedo ponerlos por encima de las cosas de Dios, ¿no? Encima de Dios jamás. Entonces, más bien estaría haciéndoles un daño, ¿no? Entonces, enfocados, mi trabajo tampoco va a ser más importante que Dios, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas. Entonces, esas cosas nos permiten guardarnos y vivir en santidad, ¿no? Entonces, cuando viene una tentación, viene algo que va a satisfacer mi carne, si yo vivo enfocado en lo terrenal, voy a caer en eso, porque va a ser satisfacción para mi carne, ¿no? Entonces, pero cuando vivo enfocado en Dios, voy a decir, no, esto a Dios no le agrada. Está bien, me va a dar gusto, me voy a sentir bien con esto que voy a hacer, pero después me voy a sentir recontra mal porque esto no le agrada a Dios. Entonces, esa lucha la tengo que tener presente y tengo que enfrentarla, ¿no? Ok, vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Romanos 6:19 nos da luz de esto, ¿no? Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humanidad. Ay, pero es que yo escribo para que él vea, pero yo tengo que verlo. Hablo como humano por vuestra humanidad, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Correcto. Entonces, ¿qué es una vida consagrada? Es una vida, quiero ponerlo en términos del versículo, pero quisiera ponerlo más en un término. Ujú. A ver, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué es una vida consagrada? Voy a ponerlo en términos del versículo, ¿ok? Es una vida ah, al servicio de la justicia de Dios, ¿ok? Al servicio de la justicia de Dios. Es una vida al servicio de la justicia de Dios, o sea, al servicio de todo lo que es justo para Dios. Mi vida
es para servir en la justicia de Dios, o sea, todo lo que es justo delante de Dios, ¿no? En palabras coloquiales, no lo quiero dejar de poner, ¿ok? Ser santo es ser em, exclusivo para Dios, ¿ok? Ser exclusivo para Dios, en palabras coloquiales. Mi vida es exclusiva, soy separado para Dios, que es el término más coloquial. Ser santo es alguien que es separado para Dios. Y yo estoy separado para Dios, estoy reservado para Dios. ¿Me dejo entender? Bien. Sí. Yo creo que esos términos podríamos ponerlo. Alguien reservado para Dios, ¿ok? Ser santo. Alguien reservado para Dios. ¿Sí? Alguien reservado para Dios. Es como cuando tú llegas a un lugar y te dicen, ¿me puedo sentar aquí? No, no, este asiento está reservado. No, nadie puede sentarse acá. Eso está separado. Es lo mismo con nosotros. Estamos separados para Dios. Nosotros no estamos para cualquier cosa, ¿no? Si antes presentábamos nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios. Ok, la consagración diaria. Romanos 12, 1 al 2. ¿Qué pide Dios de mí en el versículo 1? Vosotros en esperanza sufridos, en la tribulación, constantes en la oración. Este acá también. Romanos 12, 2. 12, 1 y 2. Verso 1. Claro, más arribita nada más. Léalo, hermana. Verso 1 y 2. Así que, hermano. Así que, hermano. No, pero tengo un celular, es más rápido para mí. Ya, Romanos 12, 12. El primer versículo que te parece. 12, 1 y 2, ¿no? Sí. Ya. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que vuestros cultos racional no os conforméis en este siglo, sino transfórmanos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué pide Dios de mí? De mí pide que presente mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Que presente mi cuerpo como sacrificio vivo, presente mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, ¿cierto? Entonces, Dios, ¿qué espera de mí? ¿Qué pide de mí? Que yo presente mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es un sacrificio vivo? Patricia debe morir. Que presente mi culto o cuerpo. Y presente mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Mi cuerpo. Sí, mi cuerpo. Sí, mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Entonces, ¿qué sería un sacrificio vivo? ¿Cómo seríamos nosotros como sacrificio vivo? ¿Qué es un sacrificio? Cuando entendemos la palabra sacrificio, estamos hablando de muerte, ¿no? ¿Cierto? De algo que nos cuesta. Entonces, ¿qué es un sacrificio vivo? Que debemos morir a nuestra carne, ¿no? De morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, ¿no? ¿Qué es un sacrificio vivo? Entonces, ¿qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es morir a nuestras pasiones, a nuestra carnalidad, ¿no? A todo aquello que se opone a Cristo dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Ok? La siguiente oración puede servir de modelo para esta entrega cotidiana. Entonces acá hay una oración modelo que lo puedes tomar como ejemplo, ¿no? Señor, me entrego a ti, toda mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo,
Toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a dónde voy, toma mi cuerpo, es tu templo, lléname con tu Santo Espíritu, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Esa es una manera de entregarme a Dios todos los días, ¿no? Señor, toma el control de mis labios para hablar lo que es correcto. Señor, toma el control de mis oídos, Señor, para escuchar lo que va a edificarme. Toma el control de mis ojos para ver lo que es agradable delante de ti, Señor, ¿no? Toma el control de mis pies para ir y caminar hacia donde se hace lo correcto. Toma el control de mis manos para tomar lo que es bueno. Y toma el control de mi mente para pensar lo que a ti te agrada y reprender lo malo, ¿no? Entonces, esa es una oración que nos ayuda diariamente también a poder vivir en esa santidad y ser un sacrificio vivo al Señor, ¿no? El versículo 2 nos insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar en este mundo. Haga una lista de cosas que pueden impedir su santidad. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias tentaciones, ¿no? Sus propias luchas, ¿no? Entonces es bueno que ahí usted haga una lista de las principales cosas que ponen en riesgo que usted viva una vida santa, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que usted dice, "Ah, esto es algo que, algo que me roba la santidad, que no me deja ser santo como me gustaría, ¿no? Ahí lo puede escribir, ¿no? ¿Qué son esas cositas, ¿no? Que usted con las que lucha, ¿no? En su día a día, ¿no? Este, no sé, ¿qué puede ser? Le ganan sus ojos de repente a mirar cosas que no debe, le gana su lengua a hablar cosas que no debe, le gana su mente, ¿no? Su mente de repente es muy maliciosa, le gusta pensar mal las cosas. Entonces, ¿qué son esas cosas que le impiden vivir una vida de santidad, ¿no? Que usted tiene que terminar con esas cosas, revisarlas, trabajar en ello, ¿no? No sé, ahí ustedes pongas una lista ahí de cosas que usted está enfrentando, que día a día son las cosas que usted tiene que ver, ¿no? De repente, no sé, ver novelas o ver películas de terror o la música, ¿no? De repente no puedo, lo que no me permite vivir en santidad es el tipo de música que escucho, esa música que me gusta, ¿no? Que me, que me, que me está, no puedo dejarla, ¿no? No sé, tantas cosas que puede ser. ¿Tienes un tiempo? ¿Qué? Daniel, tú no, ¿quién escuchó eso? Danilo Montero. Pastor Julia dice, yo escucho a Danilo Montero, y Simara dice, yo escucho a Daniela Dancurdi. Es combinada. Para hacer rima, para hacer rima. Se rima, lo hace. No, bueno, Tenemos después de eso me voy a desconectar. Disculpen, hermano, me desconecto de la clase. No puedo con Daniela Dancur. Ok, entonces, para no amoldarse al mundo es necesario renovar su mente, ¿no? De esta manera puede conocer la voluntad divina para usted. Entonces, ¿qué es necesario renovar? Nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿no? Eso es importante renovarlo. ¿Y con qué lo vamos a renovar? Con la palabra de Dios, ¿no? Cuanto más palabra de Dios estemos leyendo todos los días, nuestra mente va a estar cada día más renovada, más nueva, ¿no? Entonces hay que despercudir la mente, ¿no? Hay que ponerle el detergente de Dios, que es la palabra de Dios, que limpia, ¿no? Nuestra mente. Es el ayudín de Dios, la palabra de Dios, que quita todo el sarro, lo malo que hay en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas formas de renovar la mente? Obviamente, como dice el versículo 2, es no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Obviamente leyendo la palabra de Dios, orando, alabando a Dios, llenándonos de todo lo que venga de Dios, ¿no? Alabanzas a Dios, palabra de Dios, libros que de repente son cristianos que también nos ayudan, música cristiana, la oración, conversando con Dios,
O sea, tener una intimidad, ¿no? Con el Espíritu Santo en líneas generales. Ok, es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición en la vida. ¿Está dispuesto a entregarse a Él hoy y todos los días de su vida? ¿Sí o no? Firma, ¿vas a Y, firmar? claro, es su compromiso con Dios, pues, ¿no? ¿Está dispuesto a entregarse a Dios hoy y todos los días de su vida? ¿Sí o no? Obviamente sí. Firmas y pones la fecha, para que no te olvides. Ok, Lo voy a digitar, ¿no pasó? con huella, si quieren, se pinchan el dedo y le ponen su sangre ahí. Ok, falso o verdadero. A ver, ¿puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Falso. Falso, No. falso. Dios me llama a ser santo porque Él es santo. ¿Verdadero? Verdadero, claro. Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas. ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Claro, santidad es hacer lo correcto, hacer cosas buenas, claro. Claro que sí. Ok, ya estamos. Pastor, disculpe, Sí, hermano. pero en una lectura diaria que uno puede tener en la Biblia, ¿qué recomienda o cómo, cuál de las? Porque obviamente que de repente yo como me iniciaba así al momento y no sabía qué leer, ¿no? Tendría que comenzar desde el inicio, ¿no? Desde el Génesis, pero yo veo que hay formas de poder tener una lectura que sea más comprensiva, así que, qué sé yo, en algo, por ejemplo, de un libro en específico, ¿no? Para comenzar, ¿no? Ujú. Recomendaría, diría, ¿no? Dijo Salmo Marcos. y Marcos, dijo los dos, Salmo y Marcos. Dijo. Ah, sí. Salmo. Bueno, yo tengo un video que es que lo tengo ahí en YouTube, que es la ruta para iniciar a leer la Biblia. Y la recomendación que doy es empezar en Marcos, ¿no? Bueno, cuando estoy empezando a leer la Biblia, porque un nuevo creyente, cuando empiezo a conocer, obviamente necesito llenarme de fe, de creer más en Jesús, a quien le he entregado mi vida. Y Marcos es un libro que nos llena de fe, nos llena de conocer a Jesús milagroso, poderoso, misericordioso. Entonces, y Marcos es un libro muy fácil de leer para iniciar. Y ahí hay un videito que yo tengo no sé si les pasé. Sí, lo pasó, no estaba. Sí les pasé, ¿no? Donde hay la ruta ahí después de Marcos, continuar y después vamos al Antiguo Testamento, vamos a los Salmos, pero yo creo que sí los pasé. Entonces, pero yo el libro que recomiendo para comenzar es el libro de Marcos, que es un libro que en 16 días ya ya terminó su primer libro, ¿no? Y, por Entonces, ejemplo, yo tengo la oportunidad a veces en el bus que voy, a veces te veo, como veo que todos están ahí en el bus, prácticamente es una hora de viaje. Tengo la oportunidad, hay unos videos en YouTube donde supuestamente la parte de la Biblia que pasa como una especie de videos. Y yo he comparado lo redactan ahí en la Biblia, en ese video, con la Biblia, ¿no? Obviamente que es tal cual hablan así, pero obviamente veo que hay diferentes personas, o creo que son, no sé si serán Sí, está en pastores, inglés. que lo difunden de esa manera. Es recomendable también ver eso. lo que pasa es que hay algunos videos que hay videos, bueno, no sé al cual se refiere usted exactamente, pero ¿No has eh, visto sobre cómo se llama, de David? ¿Cómo era el que, ay, cuando lo tratan de David, creo, lo utilizaban como una especie de, que era ante un rey que le pedía que descifrara sus sueños, así. David, ¿no? José, Este, ¿José? No, no, José no sí, es. José. Daniel, creo, lo metieron a un lugar donde lo tenía de una de leones y él salió libre.
Ujú. Ah, que relatan la Biblia. Ese canal relata la Biblia de... No, él estaba contando sí qué es lo que había pasado con él y que había un rey que lo trajo, que lo llevaran a ese judío y que le dijera qué es lo que, para que me interprete el sueño. Pero como le relató de tal forma que estaba bien, entonces tuvo ya envidia de los que sus seguidores que tenía el rey y le dice que no, que él está haciendo así. Y la cosa es que el rey decide, no, que lo metan a la jaula de los leones, algo así. Claro, la Y historia todo de eso. Daniel. Daniel, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que hay audiolibros, o sea, la Biblia audible, hay algunos que han hecho videos sobre la Biblia, pero lo más recomendable siempre es desarrollar la lectura bíblica, ¿no? Entonces, lo más recomendable es desarrollar el hábito de la lectura bíblica, porque cuando uno va leyendo la Biblia, obviamente vas desarrollando. Sí, si estás en el carro, hay personas como yo, por ejemplo, que yo no puedo leer cuando estoy en un carro porque me mareo. Ese se llama o no puedo estar viendo mi celular mientras estoy en un carro, por ejemplo, porque me da náuseas. No puedo hacerlo. Entonces trato de hacer, si lo hago es muy pequeño, no puedo leer. Pero si puedes leerlo es mejor. Antes no tenía ese problema y bueno, sacaba mi Biblia y me ponía a leerla en el camino. Entonces, lo mejor siempre es llevar una ruta de lectura en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, lee la Biblia en un año, ¿no? Que te mandan un proceso de lectura, de tales versículos lunes, tales versículos martes. También hay planes de lectura, ¿no? De la Biblia, lee la Biblia en un año, que también son interesantes poder llevarlos. Pero si no quieres llevar eso y quieres llevar un orden de lectura, yo he propuesto uno, ¿no? Que me parece bastante funcional en el sentido de ir de menos a más en cuanto a poder familiarizarte con la Biblia. Porque a veces de repente comienzo en Génesis y como no estoy familiarizado en la Biblia, llego a Levíticos y ya me comienzo a aburrir y ya digo, no, ¿y esto qué es? Y ya no lo quiero continuar, pues después viene números y peor, y dice, no, ya no. Entonces, por eso yo más o menos he planteado una ruta que es como bastante pedagógica para que vayas leyendo la Biblia, pero siguiendo una ruta que te permita familiarizarte con la Biblia de manera más fácil, ¿no? Ahí está el video, creo que lo compartieron en el grupo de WhatsApp para que lo vean. Pero pastor, o sea, bueno, lo que yo hago normalmente, o sea, es leer, pero no leer por leer, ¿no? O sea, leer un capítulo, de ahí el segundo, de ahí el tercero, de ahí no, porque obviamente vas a acabarte toda la Biblia y no vas a haber entendido nada, ¿no? Tienes que leer un capítulo o por último una porción, ¿no? Pero de ahí volverlo a leer, ¿no? De ahí volverlo a releerlo, digo, y ahí es cuando lo lees y lo relees y lo relees, y ahí es recién puedes captar ese pedazo bien, ¿no? Eso es, ¿no? Porque no, Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3. Entonces, no, lees un capítulo y de ahí lo vuelves a leer otro capítulo. Y si te queda una parte que más, ¿y esto cómo te empezó? Lo vuelves a leer ese pedazo, ¿no? Y ahí obviamente lo vas a comprender, ¿no? Y si algo no puedes entender o algo, preguntas, pastor. Y ahí está lo rico, ¿no? Que ahí vas a poder, se va a ir abriendo la palabra, ¿no? Entonces, lo importante, un Hay que poquito, hacerlo también. Es la tercera vez que se ha preguntado por el video. Hay que hacerlo. Ya mañana ya levántate. Hay que hacerlo. sí, bueno, la idea es de que comencemos y yo siempre digo, ¿no? Si tienes la oportunidad de hacer por lo menos una lectura de tapa a tapa, está bien tener un plan de lectura diario, de repente de un capítulo diario, o dos o tres, pero apuntar, ¿no? Tener un cuaderno donde vas apuntando lo que Dios te va hablando en cada cosa que vas leyendo. Obviamente, estando en un bus no voy a hacer un estudio bíblico, pero estoy avanzando en tener un mapa completo de la Biblia, ¿no? De ir leyendo. Y de ahí de repente comenzar ya a hacer los estudios más profundos, pero por lo menos lo importante es que tengas un panorama completo de la Biblia, ¿no? Que es un poco lo que llevamos en el curso de panorama bíblico, ¿no?
tener un panorama bíblico completo, saber qué personajes, dónde estaban, y cuando voy leyéndolo, como ya llevaron ustedes el panorama bíblico, ya se van a ubicar en la Biblia también. Entonces van a tener un mejor entendimiento, ¿no? De lo que están leyendo. Pero sí es bueno tener una ruta de lectura, ¿no? Entonces, y tener un cuadernito donde apuntes las promesas de Dios a tu vida y vas conociendo eso, ¿no? Entonces, sí, sí es importante tener una ruta de lectura y obviamente tener el reto de haberte leído la Biblia, de conocer la Biblia. Tiene que ser parte de nuestra vida, ¿no? Diaria, la lectura, ¿no? Por ejemplo, y cada uno establece sus horarios, ¿no? Diferentes, ¿no? Como hablamos alguna vez. Eh, por ejemplo, mi esposa lo lee antes de dormir, saca todos sus lapiceros, ¿no? Saca todos sus lapiceros, se pone ahí a leer la Biblia, a estudiarla y ya termina y ya, pues, ¿no? Entonces cada uno establece sus horarios, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, quedamos así. Bueno, terminamos el paso 9, ya nos faltan, a ver, 10, 11, 12, 13, Pastor, dejó la clase para allá, perra. Pastor, ha dejado la clase por el perro. No se orinar, pastor. Y Ok, orinar. ya está bien, está bien. Bueno, vamos a orar para terminar la clase del día de hoy, dándole gracias a Dios por esta noche, por lo que estamos aprendiendo. Hoy hemos aprendido la importancia de vivir en santidad, de vivir cada día trabajando en eso, ¿no? Esforzándonos en esa vida de santidad, ¿no? De apartarnos para Dios, de negarnos a nosotros mismos, de aprender a decir que no a nosotros mismos, ¿no? También, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta noche, por lo que tú nos has hablado, nos has enseñado. Gracias, Señor, por recordarnos también qué importante es vivir siendo santos, vivir en esa santidad que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Ayúdanos cada día a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, Señor, y limpiarnos de toda inmundicia, limpiarnos de todo aquello que no te agrada a ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí también. Y ayúdalos a perfeccionarse cada día en tus caminos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. Vamos a tomarnos la fotito, a ver. Uno, Panetón. dos Suena bien. y tres. Ok, perfecto. Bueno, nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.